mesa de trabajo y de exposición hoy con una propuesta realmente interesante que creemos que debe formar parte de la base con la que las entidades de memoria debemos abordar nuestra función. Y aunque tenía previsto hacer una intervención de presentación más o menos genérica, siempre hablando del mapa europeo, la incidencia, nuestra participación en la historia no ha sido nunca aislada, hemos sido siempre parte de ella. Yo creo que hoy me corresponde, porque lo acabamos de hacer, daros a conocer este convenio que hemos firmado con el Observatorio Europeo de Memorias entre la entidad, la Fundación Solidaridad de la Universidad de Barcelona y ONESDE. Y por lo tanto, dar expresión clara de lo que viene siendo desde hace más de 15 años al acuerdo que hemos venido manteniendo con la delegación del Gobierno de la Generalitat de Madrid, con este puente de intercambio cultural permanente que debemos fortalecer y aplicarnos como asociación a abrir más puentes porque los necesitamos para entender lo que ocurre y sobre todo para buscar soluciones conjuntas a los problemas que padecemos. Es por lo tanto para mí una enorme satisfacción que contemos con Jordi Guisset, es el responsable de esa red europea de memoria, de ese observatorio que nos plantea desmontar una de las grandes falacias que yo creo que el franquismo pretendió. Nosotros no pertenecíamos a Europa, África empezaba en los Pirineos, parece que la historia de España era una cosa excepcional, incluso la genética, el hombre de la península era más bajito, más moreno, más despistado. En cuanto llegó el yogur y las vitaminas, pues creció y nuestras nuevas generaciones no tienen nada que envidiar en la parte biológica y en la parte formativa en cuanto el derecho a la educación se llevó a cabo. Por lo tanto, nada de extraño. Lo que nos ha ocurrido es que hemos padecido, por desgracia, una dirección política en nuestro país que nos ha alejado de los valores que queremos compartir y que facilitan sobre todo una convivencia en paz y solidaridad, que es lo que pretendemos a través de este tipo de sesiones. Una interpretación de la historia y de la memoria que nos haga comprender lo que ocurrió, que nos abra el horizonte para que entendamos lo que nos toca hacer y preparar de una forma voluntaria y compartida el tipo de futuro que queremos compartir. Yo creo que esa es la obligación que tenemos y digo que hoy la presentación para mí pues es relativamente sencilla. Jordi Guisset nos va a hablar de ese marco europeo, la compañera Mirta nos va a hablar de lo que significa la historia y el componente del conocimiento histórico y el compañero Juan Carlos, también de AMERDE, nos va a comentar, me imagino, que la comparativa que existe de ebullición de iniciativas legislativas, la última que nos ha llegado, por cierto, de Castilla y León, para que veamos que prácticamente, quitado el agujero negro de Madrid, en nivel comunidad, pues prácticamente todas las comunidades, en Galicia, menos creo que la otra es Murcia, Madrid, y, no sé si, y La Rioja, pues el resto realmente están haciendo un esfuerzo desde las nuevas corporaciones municipales y desde las comunidades autónomas por ponerse al día en cuanto al reconocimiento de los derechos de las víctimas del franquismo y lo que corresponde a las instituciones públicas que se hacen responsables de los valores de la democracia. Bueno, pues para no enrollarme más y para que tengamos tiempo, si os parece, en el orden que estimemos oportuno. Empiezas tú, Jordi, y luego seguimos. Al final, como siempre, tendremos un coloquio. Quiero agradecer al delegado en funciones que nos acompaña hoy de la Generalitat y quiero decirle además que participo de una campaña que quiero hacer pública aquí. Vamos a intentar hacerlo en el Ateneo, de reivindicación
de la escuela catalana como una escuela de renovación pedagógica y de proyecto de convivencia que ha sido, es y debemos garantizar que siga siendo como columna vertebral de la convivencia en libertad y la formación de las nuevas generaciones. Es una barbaridad de mayor cuantía que si teníamos pocos problemas se añada uno nuevo de esa envergadura. Y es una desvergüenza que aquellos que se les llena la boca de proceder siempre con el respeto y la legalidad provoquen conflictos que no existían y alteren la convivencia en el núcleo fundamental de convivencia que es la educación. Yo creo que esa es una nueva agresión injustificada totalmente que debemos explicar en las áreas de educación y cultura de Madrid para que se entienda que no tiene ningún sentido que exista ese tipo de iniciativas políticas en nuestro país. No nos hace falta, sobra, y más bien es todo lo contrario. Ayudar a que a través de la educación y la cultura se entiendan los pueblos que componen nuestro país. Bueno, pues nada más, Jordi, bienvenido, muchas gracias una vez más y te damos la palabra. Bueno, muchas gracias, Jaime, a ti, a vosotros, a vosotras. Es un placer, como ya sabéis, pues venir aquí a contaros un poco lo que hacemos, pero siempre a través de algunas reflexiones, de algunas imágenes, de algunos debates que se presentan hoy en día en los procesos de memorialización. Y como la memoria estamos convencidos, y estoy convencido que es un proceso, también conflicto y también transgresión, pues ahí sacaremos de cada presentación que os voy a hacer, intentaré sacar un poco más de jugo al tema y al debate que se plantea hoy en Europa, pero también aterrizaremos un poco con algún guiño lo que se hace quizás en Barcelona y en otras comunidades autónomas para lanzar un poco con mis compañeros de mesa. Entonces, también un poco, y empezamos por el final si quieres, pero haciendo referencia al convenio, obviamente hacía tiempo que estábamos aquí, lo teníamos en el horno, pues ya se acaba de cocinar y también está muy bien y es un honor para nosotros porque Europa no empieza en los Pirineos, obviamente, y nuestra red ha ido creciendo, la verdad, que a veces muy precipitadamente, porque el trabajo que hacemos con mi equipo pues, es bastante ingente. Sabéis que estuvisteis vosotros también colaborando en el congreso con Chema, que también está aquí, de La hibernación de la rana, un título, bueno, que estaba un poco así también pensado desde hace tiempo en el horno. Y para, bueno, quien nacía aquí, ¿no? En Cataluña, en España, los 10 años, ¿quién iba a reflexionar sobre los 10 años de políticas de memoria? Creo que fue una idea, un pequeño seminario, al final yo pienso que fue un congreso bastante exitoso. Pues nosotros somos eso, ¿no? Los que ya me habéis escuchado otras veces, muy brevemente, una red de trabajo horizontal, multidisciplinar, transnacional, con diferentes escalas y dimensiones. No somos solo academia, pero tenemos muchos socios de centros y grupos de investigación. No somos institución, porque es una fundación de la Universidad de Barcelona, la Fundación Solidaridad, que se ocupa de derechos humanos, de cooperación, donde tiene muchos proyectos, no solo de memoria, obviamente, desde el agua en Vietnam y en África, hasta otros proyectos con Noruega sobre la Cruz Roja, etcétera, etcétera, ¿no? Y también centros memoriales y museos, como veréis algunos, y otras instituciones de otro tipo, ¿no? Entonces, de alguna manera, nosotros nacimos con un aspecto muy crítico después de lo que yo siempre he llamado de la década memorial, 2000, 2002, 2010, 2012, pero en 2011 con un bache muy importante, sobre todo a nivel del Estado, y por eso, que hablaréis vosotros, ¿no? Yo pienso que esta falta de Estado en temas de políticas públicas de memoria pues ha generado que en las comunidades autónomas donde son más sensibles estos temas pues afloren toda esta nueva legislación, leyes, decretos, órdenes, etcétera, etcétera, ¿no? Antes decía que la semana pasada estuve, hablaremos también de eso, pues esta semana pasada en la presentación de la nueva ley de espacios de memoria en Navarra, por ejemplo. Entonces, ¿por qué creemos esta red? Hay otras redes de memoria, está el INMEMO, que es más de museos de memoria dentro de la UNESCO y del Internacional de Museos, que se llama ICOM. Está la Sites of Conscience, que es un tema más de fundaciones privadas, donde está la Ford Foundations. Y nosotros intentamos crear una amalgama, que a veces sí que es complejo, ¿no? Porque la sociedad civil trabaja a un nivel, las universidades a otro nivel, hay una cierta crítica cruzada muchas veces, las instituciones también,
ahora mucha gente que está en la universidad está en las instituciones, a veces cambian, bueno, todo un tema de amalgamas cruzadas, pero que precisamente nosotros, y yo personalmente, lo encuentro muy interesante, de ese concepto de bloqueo, ¿no? Realidades locales, regionales, internacionales y transnacionales. Y que además, sin esta mirada a qué han hecho otros países, a qué han hecho otras comunidades, a qué ha hecho el otro, desde un concepto muy genérico, pues yo pienso que no avanzamos ni el siglo XXI tiene razón de ser, sobre todo la construcción de procesos memoriales, ¿no? En el sentido pues unos nuevos métodos para desarrollar estas políticas, el tópico típico de la participación ciudadana, pero también nosotros lo ponemos encima de la mesa constantemente. Pensamos que es un tema complejo, a veces, digamos, un tanto incluso irónico, pero también demostramos y hemos demostrado que con muchas asociaciones y muchos proyectos esta participación es posible y además no solo es posible, sino que es muy exitosa en el sentido de acercar nuevas generaciones, nuevas clases de públicos, si lo decimos así, a los procesos, a las actividades y a las acciones memoriales que desarrollamos, no solo nosotros, sino alguien o alguno o alguna de nuestros socios o socias, ¿no? Estas son nuevas formas de transmisión y participación, y estos nuevos conceptos que también trabajáis vosotros desde AMESDE, pero también desde la Comisión de la Verdad, de Justicia, Verdad y Reparación. Bueno, entonces muy rápidamente he puesto algunos ejemplos y veremos un poco lo que yo pienso, lo que pensamos desde el observatorio, que tienen de positivo, lo que tienen un poco, si tienen de negativo o de curioso dentro de estos procesos de memoria, ¿no? Un ejemplo que me gusta proponer como memorias múltiples, todos estos ejemplos han tenido relación con el observatorio, tienen relación con el observatorio o tendrán relación con el observatorio. O sea, hay todo un nexo de unión en los ejemplos que pongo. No solo somos unos simples observadores, sino que nos activamos y nos actuamos, digamos, con estos socios del observatorio. Más o menos la cifra ahora, para también que tengáis una idea de la dimensión, son unos 26 países diferentes y unos casi 50 socios actualmente. Sois, vaya, ya puedo hablar en primera persona en plural. Somos, vaya. El memorial del muro de Berlín, de cómo un lugar donde se tenía que ser destruido, no sé si están por aquí los amigos de Carabanchel también, siempre lo cito también, ¿no? Como un lugar que tenía que ser destruido, pues a partir de 1993, después de la caída del muro de Berlín, se recupera este espacio y sobre todo un grupo de vecinos, obviamente que siempre habían vivido con este muro delante de sus ventanas, pues dicen que el muro en su totalidad no se tiene que derribar, se tiene que conservar, y a partir de ahí empiezan las ideas, a partir del 95, 97 sobre todo, 2002 otro impulso en recuperación de estos espacios, que como ya sabéis es un memorial uno de los más largos dentro del circuito urbano de Berlín, que tiene 5 kilómetros. La interacción de testimonios, el uso del testimonio, el uso de la recuperación de un espacio físico, a la vez que se pueden representar con diferentes tecnologías sus voces, y también se recupera, como veis aquí en algunas fotos, ¿no?, el patrimonio memorial in situ. Para mí es un ejemplo interesante porque demuestra y muestra cómo la memoria es un proceso. Es un memorial siempre evolucionado y evolutivo. Siempre participa gente del barrio, siempre se hacen proyectos participativos, obviamente tratan la actualidad, tema muro y muro de Berlín, una imagen icónica internacional, como sabéis todas y todos, pues Axel Klausmeier, que es su director, con el cual también firmamos un convenio, siempre tiene una programación no paralela, sino dentro de su programación, con las actividades del muro, que son muchas y muchos miles de visitantes, sobre la actualidad y los actuales muros, tanto físicos como conceptuales, ¿no? Y obviamente pues ha hecho, sobre todo desde hace 2 o 3 años, les ha pegado muy fuerte a ciertos memoriales, al gobierno alemán y al Ayuntamiento de Berlín, que habían acogido esa política de Merkel, refugiados, por ejemplo, en antiguos campos de concentración nazis o antiguos, por ejemplo, en el aeropuerto que está dentro del centro de Berlín, una parte del aeropuerto que ahora es un lugar de memoria, y en el parque de Treptower acogió refugiados sirios, donde hubo muchas críticas. Él se sumó como director de memorial, aunque tenía un sueldo público, obviamente, pues a estas críticas, y hicieron toda
una exposición sobre las memorias de esa gente que había pasado por ahí, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, con ellos estamos trabajando. Me gusta mucho este ejemplo de memorial en construcción, me gusta el trato patrimonial, la memoria, antes lo comentábamos en el tema de las leyes de espacios de memoria, todo pasó en algún lugar, todo pasó en algún lugar. Una voz, un testimonio, un asesinato, una fosa común, una detención, tiene un lugar físico, tiene un espacio de memoria. Y desde esta sensibilidad no se debe recuperar todo, no podemos recuperar todo obviamente, pero desde esta sensibilidad está muy bien que nuestros lugares repercutan sobre proyectos diferentes de memorialización de la sociedad, etcétera, etcétera. Y combinan arte, arquitectura, turismo memorial. No debemos frivolizar estos espacios desde el punto de vista del uso turístico. Tenemos el caso de Auschwitz, tenemos el caso de los judíos exterminados de Europa en Berlín también, que con el tema de las selfies habéis visto algunas noticias en la prensa, pienso, pero sin frivolización, sin banalizar, pero sí que darle un uso mucho más social del que algunos museos memoriales más petrificados, más anclados solo en el relato histórico del pasado, pues de alguna manera ejercen. Este es un buen ejemplo. También esta foto de la torre, para contaros que con ellos, por ejemplo, haremos una actividad. El memorial también es un memorial difuso, mucho más extenso que estos 5 kilómetros, y gestiona muchas partes del muro que todavía se conservan en otras partes diferentes de la ciudad. En este sentido también gestiona las torres de vigilancia que no se derribaron, algunas se derribaron, pero muchas no. El muro se derribó, pero las torres no. Esto podría ser una idea, voy hablando un poco así, podría ser una idea de la aplicación, ya que hay un debate muy grande en la cárcel de la Modelo, si mantener, que derribar, que conservar, pues derribar los muros para abrirlo a la ciudad, un espacio cultural, contemporáneo, y quizás dejar, ¿no?, una especie de tótem, ¿no?, de elemento de recuerdo a las torres, ¿no? De alguna manera estas torres eran muy importantes porque era lugar de vigilancia, todo el mundo tiene esta memoria porque es un hecho más reciente de cómo la gente de Berlín pues tenía que circular con permiso o sin permiso a través de estas torres. Y nosotros en una de estas torres, no es esta está dentro del Memorial del Muro, sino la Lether Tower, que es un parque, un jardín muy grande, con Nora Buschran, que es una profesora de la Academia de Guitarra Clásica, muy reconocida en Berlín, que precisamente tenía que cruzar el puente del este al oeste cada vez que tenía que ir a aprender a dar clases de guitarra cuando era pequeña, jovencita, digamos. Y también con un artista, no sé si os recordáis algunos, que se llama Nina Hagen, de vuestra época, y que va a participar también. Se lo pedimos a Daniel Brühl, ¿no?, pero está en 1000 rodajes por Estados Unidos, tal y cual, le hizo mucha gracia al proyecto, pero sobre todo porque estas torres pertenecen al Muro de Berlín, pero están gestionadas por asociaciones de arte contemporáneo, de músicos, etc. Y cada torre la tiene como una icona de su entidad, que la mayoría de cosas se hacen casi en primavera y verano y en espacio público y en los jardines, porque la torre mismo casi no cabe sus cosas, 4 cajas y un ordenador. Y entonces con ellas haremos un ciclo de conferencias en el espacio público, y esta asociación de arte ha gestionado, digamos, otros artistas y fotógrafos, artistas plásticos y fotógrafos que habían también tenido una relación personal con este oeste, con este impedimento, ¿no?, de cruzar el muro, etcétera, etcétera. Esta actividad la haremos este mes de septiembre de este año, está programada, y también es un modo de participación, y obviamente el director del Memorial del Muro de Berlín, y no me alargo más sobre este tema, está de momento muy animado y encantado con esto. Tanto es que otros lugares de memoria se quieren añadir al proyecto, y como yo soy catalán, ya les he dicho que si vienen con financiación sí, pero si no, no para participar. Así de claro. Pero bueno, pienso que es una experiencia piloto porque a partir de ahí es una línea de trabajo que podemos mantener con este memorial amigo, ¿no? Aquí algunas fotos que siempre muestro, pero para que veáis que también se han hecho trabajos arqueológicos, la arqueología, las diferentes disciplinas dentro de la transmisión y la activación de la memoria son muy importantes. Y después también la capacidad financiera, obviamente, pues aquí todo lo que hacemos es low cost, como siempre digo, pero ahí pues incluso han tenido dinero para hacer un centro de documentación, un centro de exposiciones, guste más o guste menos, ¿no?, la actuación en el espacio público. Bueno, cambiamos de registro totalmente y hoy hablaremos bastante de símbolos franquistas y de símbolos fascistas. El proyecto que estamos con el Ayuntamiento de Predapio, que firmamos con su ayuntamiento, y que se ha vuelto el proyecto, digamos, que ha dividido y ha discutido más, digamos, la academia, sobre todo entre historiadores, la academia italiana, ¿no? Predapio, como sabéis,
es el lugar, digamos, de nacimiento y de muerte, bueno, de enterramiento, perdón, ¿no?, de Benito Mussolini, del Duce. Su casa natal y su mausoleo están todos en Predappio, es una pequeña población, y también tiene este edificio tiene unas primeras casas del fascio que hubieron en Italia. Hay una discusión si la primera fue esta, fue la de Milano, etcétera, etcétera. Y ahora todas las discusiones han explotado alrededor de que la mitad de la historiografía, historiadores, expertos, etcétera, etcétera, el alcalde, entre comillas, entre paréntesis, ya ha conseguido 6 millones de euros para empezar a rehabilitar la casa del fascio, nada que ver con casa de Mussolini, con el mausoleo, para hacer el primer museo sobre el fascismo en Italia. Entonces, valentía sí, oportunismo no sé. Yo pienso que más valentía que oportunismo, y de ahí que nos interesara el proyecto, ¿no? Estamos trabajando con ellos en el proyecto. Nosotros de momento estamos a favor, porque estas memorias negativas, digamos, de las dictaduras, incluso dolorosas para familias de resistentes, familias de víctimas, etcétera, etcétera. Pero el problema no es hacerlo en Predappio porque está enterrado solamente Mussolini. Este es el mausoleo, que el mausoleo es privado, pero el cementerio es público. Ahí también hay otro tema, pero está creciendo el número de visitantes anuales nostálgicos que hacen peregrinaciones que firman ese libro. Entonces ya son más de 150.000 personas cada año. Cuando hicimos la entrevista del alcalde, que lo tenemos en la web, eran 125, 130, y cada año suben 15 o 20.000 personas, y lo peor que son los más jóvenes, los que suben de número. Después también la calle Mayor, que une la casa natal con la casa del fascio, que es la calle principal, está lleno, si lo habéis visto en la prensa o en un documental, de tiendas de souvenir donde están banderas franquistas, bustos de Franco, de Hitler, de Mussolini, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, la mitad de la academia dice que ahí no se puede actuar. No se debe actuar, ese museo del fascismo no puede ser un lugar donde la nostalgia y los procesos de nostalgia memorial, obviamente tendientes a la antidemocracia, al fascismo, pues no se puede actuar, y que debemos buscar un lugar mucho más emblemático, como por ejemplo Milán. Y ahora iremos rápidamente a Milán también, ¿no? De alguna manera, este es el proyecto. Después me hacéis preguntas, Y en cambio en Milán, esta memoria no tiene consenso, la memoria nunca es consensual, pero en este caso ha generado, digamos, antes había como una especie de consenso. Cuando ahora el proyecto se activa de verdad y hay 6 millones, es cuando ahora se pegan las cosas, ¿no?, de alguna manera, por decirlo coloquialmente. Pero, por ejemplo, una memoria, no hablaré mucho de la memoria del holocausto, la deportación, la memoria judía, más identitaria con el holocausto y con la deportación, pero, por ejemplo, en el gran edificio emblemático del centro de Milán, que es la estación que construyó también Mussolini, ¿no?, de la estación de tren del fascismo, pues sí que se ha podido recuperar la vía del tren, esa vía del tren que era la 13, si no me acuerdo mal, que era la vía del tren donde los vagones de arriba se hundían con un ascensor y se iban al campo de Fóssil y la Risera de San Saba, que son los dos únicos campos que tenían de concentración, y la Risera de San Saba con crematorio en todo el país italiano, ¿no? Y salían desde la estación central de Milán. Entonces esta vía secreta de deportación, porque obviamente era una operación secreta en ese momento, se ha recuperado, como veis en estas fotos, con un memorial que todavía no se ha terminado, una reflexión importante. Obviamente le han puesto el memorial y el título al uso francés, porque está dentro de la Fundación Internacional de la Memoria de la Shoah, porque han puesto el memorial de la Shoah, han recuperado una entrada por el lateral y se hace una actuación contemporánea, puede gustar más o menos, a mí me gusta bastante, en el sentido que han respetado mucho la arquitectura original y sobre todo la vía férrea original, ¿no? Obviamente es un proyecto de consenso, porque, como ya sabéis, digamos, la supramemoria del holocausto goza de un consenso mucho más, digamos, generalizado, y que también nos sirve en positivo. Esto lo digo en positivo también, que también nos sirve, y sobre todo en el caso español, donde la memoria del antifranquismo todavía no se reconoce y no se puede reconocer. En cambio, el partido que no reconoce y no quiere impulsar políticas de memoria del antifranquismo sí que impulsa proyectos. Y bueno, esta mañana hablábamos de exposiciones que han costado muchos millones de euros, como la que tenéis de Auschwitz, ¿no?, que no la desmerezco, pero en cambio que, bueno, es una memoria mucho más consensual
que yo pienso que la Comunidad de Madrid en este caso, perdonad, no lo digo porque estamos en Madrid, no se gastaría 1,5 millones de euros en una exposición sobre el antifranquismo, pienso yo, actualmente. Vosotros sabéis más que yo. Tampoco se lo gastaría otros gobiernos, por mucho que tengan o tengamos leyes de memoria democrática, pero eso es para el debate. Bueno, estamos en Italia. Y bueno, muchos recursos, digamos, contemporáneos de digitalización, los nombres de las víctimas, bueno, un poco dentro de un espacio muy contemporáneo y yo pienso muy interesante arquitectónicamente, espacios de reflexión y sobre todo el uso del testimonio que le da un valor simbólico y efectivo. Cada testimonio tiene su espacio, en este sentido es un ferrocorten así barnizado, pero no minimaliza, porque a veces vas a espacios de memoria, ahora no sé quién estuvo en Ribes Altes, en el nuevo campo de negociación de Ribes Altes, han puesto como, y lo digo críticamente, claro, toda una sala de los testimonios es como, no sé si hay 50 o 60 pavos con unas pantallas planas muy modernas, ¿no? Como un iPad y cada uno tiene como su chupachup o dile como quieras, ¿no? de testimonio. Entonces, es que nadie los escucha. Tú pasas por ahí, como un minuto tocarás uno, tocarás el otro, y ya no escuchas nada, las escuelas y los escolares ya peor, y encima, si tú haces una visita guiada, o eres profesor, o eres guía, o eres experto de otros memoriales y te quieres entretener a ver algún testimonio, algún republicano español, que también hay muchos, o de algún judío deportado, de un arqui de la guerra de Argelia, o lo que sea, pues bueno, no puedes porque ya no cabes y no sé qué, ¿no? O sea, hay cuestiones técnicas y muy prácticas que no solo es un tema técnico, sino también dignifica la voz de las seleccionadas. No hace falta cantidad, hace falta muchas veces seleccionar calidad de testimonios. En este sentido lo digo y me alargo porque parece muy interesante la solución encontrada aquí. Pero, ¿dónde está esto? Está aquí. Está aquí. Obviamente, si aquí en vez del memorial de la Shoah, que no lo desmerezco, al contrario, lo encuentro un lugar muy interesante, pero si aquí se hubiera propuesto el Museo del Fascismo, seguramente todavía no estaría ni inaugurado, ¿no? Pero bueno, este es el espacio, mucho más consensual. Debate entre memorias consensuales y no consensuales. Si vamos al caso español, muchas veces hemos hablado de este tema y sabéis más que yo, ¿no? Un poco los fracasos y las frustraciones de la ley del 2007. Pasaré por alto las cuestiones de archivos que ya planteáis en otras sesiones, la cuestión también de la dignificación de las víctimas, de los movimientos sociales de memoria, de los crímenes del tardo y del prontofranquismo, y entraremos un poco en el dilema y digamos los dilemas, los conflictos o ejemplos, ¿no?, sobre la utilización de simbología franquista aparte del Valle de los Caídos, ¿no? Y entraré primero criticando a los catalanes para que no penséis que solo voy a hablar de vosotros, pero independientemente de la situación de Cataluña actual, yo pienso que todavía es una vergüenza que tengamos el monumento más grande a la victoria franquista en la batalla del Ebro, tal como está aquí en esta foto, de pie y sin las placas laterales de las dos partes del río, pero el monumento nunca se ha tocado. Y es una vergüenza independientemente de la gracia que hizo, más gracia o menos gracia el tema del alcalde que generó un referéndum en el pueblo, si queríamos conservar el monumento. Yo no soy jurista, pero yo sé que la ley está por encima de un referéndum de un alcalde sobre un monumento. O sea, lo que ha hecho él es excusar un referéndum local sobre un monumento para intentar esquivar un poco la ley. Yo pienso que todavía está el debate, pero independientemente de la ley o del referéndum municipal, para mí me representa una vergüenza y representa también que una parte de la sociedad, en este caso catalana y el Parlamento catalán, se abstuviera, y de partidos políticos, totalmente, no tengo ninguna duda que son antifranquistas, pero se abstuvieran cuando se propuso una acción sobre este monumento encima de la mesa. Bueno, hecho esta crítica, también os presento que no lo conozcáis el monumento, aquí está. Y iremos y viajamos hacia el norte. Hacia el norte, y os he puesto este ejemplo porque conocéis muy bien, supongo, el Valle de los Caídos, pero hay otros caídos en España, que es caídos de Pamplona, donde estaban, ya no están, Mola y Sanjurjo. También había 5 requetés que significaban las 5, digamos, merindades, se dice, en Navarra, las 5 merindades, ¿no?, de Navarra, y que eran mártires también de la cruzada y de caídos. Por primera vez
se ha convocado un informe de expertos. Había el famoso informe de expertos en Valle de los Caídos, que bueno, podemos discutir después, pero me parece interesante contaros esto porque es un proceso muy reciente. No sé si estáis al tanto, igual os estoy contando cosas que ya sabéis, pero bueno. Y entonces hay una comisión de expertos que será vinculante con un informe, y después habrá 5 proyectos de envergadura mediana grande, porque digamos la cosa esta es muy grande también. La cúpula, dicen que es la segunda cúpula, se inspira entre el monumento y la cripta de los inválidos de París, donde está enterrado Napoleón, y el Vaticano. Entonces, tiene estas dos inspiraciones. Es un monumento totalmente franquista porque se realizó, el proyecto empezó en el 39 y se terminó inaugurando, dicen que Franco vino, la inauguró pero así, pero allá, porque estaban los otros dos, bueno, pero sí que vino el dictador, y si no recuerdo mal en el 53. O sea que estuvieron muchos años trabajando para construir Caídos, y en la cripta es donde estaban los cuerpos de ellos. El Ayuntamiento de Pamplona primero quitó los cuerpos y después ha convocado a la comisión de expertos y 5 concursos públicos internacionales que van a tener encima de la mesa para discutir con el proceso participativo que harán con las entidades, con los expertos, y mezclarán las 3, digamos, secciones. Hay una sección de urbanismo muy importante también, que desde el punto de vista de la memoria histórica no es tan, digamos, es complejo y a veces nos complica mucho la vida para el análisis del monumento, pero que yo entiendo que es importante, porque está en un entorno del final de un ensanche, y llegada a la parte sur de la ciudad que se ha creado otro ensanche, se está construyendo mucho. Bueno, un tema de transparencia urbanística, y que esto va a determinar qué hacer con esto. Si derruirlo, mantenerlo. Se había intentado en una época, todos los símbolos están, lo que pasa es que están tapados. Y se había intentado hacer una sala de exposiciones aquí dentro que no funcionó. Una especie de centro cultural, sala de exposiciones, que no funcionó. Y entonces el debate es entre las asociaciones, entre el derribo y la resignificación, como se dice, restauración, pero claro, es un debate de unas dimensiones, obviamente como Caídos de aquí, ¿no? de Cuelgamuros, de unas dimensiones muy importantes. O sea, solo el derribo de esto vale mucho dinero, eso está claro. Pero el proceso y el proyecto me parece muy interesante y me parece a nivel municipal también bastante valiente. Obviamente se entrevistó a muchas asociaciones y hay algunas que para ellos siempre ha sido un insulto, porque se ve desde la calle principal, desde la plaza del Castillo, hasta Caídos, siempre está imponente, ¿no? Esta cúpula gigante. Esto es la simbología que hay dentro, ¿no? Que es la historia manifiesta, ¿no? Desde el principio del origen de la nación navarra y los fueros, y todo desde una narrativa obviamente franquista-carlista, mucho más carlista que franquista, hasta llegar, ¿no? a la cruzada nacional. Bueno, de alguna manera es un ejemplo que estamos trabajando en el debate. Nosotros también colaboramos en este proyecto y a ver qué va a salir de esto. Un tema parecido me sugiere, solo pongo ya que hacemos comparativa nacional e internacional, me sugiere el castillo de Wewelsburg. Y siempre decimos que en Alemania están prohibidos los símbolos de la esvástica, los símbolos nazis, pero por ejemplo aquí veis el sol negro, este símbolo que veis aquí a vuestra derecha, ¿no? A la izquierda tenéis el castillo, un castillo medieval al uso que se visita, una exposición y visitas las dependencias, y ahora al lado se ha construido un memorial nuevo que ha costado 40 millones de euros, porque aquí en este castillo de Wewelsburg era un poco el centro esotérico de reunión de la cúpula de Himmler y de las SS. Y alrededor de estos símbolos esotéricos, Himmler creó este sol negro. O sea, este símbolo es el original y está en la torre que no está terminada. En esa torre sin cúpula terminada es la torre central, digamos, donde se reunía Himmler. Obviamente el castillo medieval estaba superpuesto con toda una simbología de los años 30, con las sillas, los cubiertos en plata grabados con las SS, las máquinas de escribir, todo, y con este material y otro material que han recogido. Wewelsburg está al lado de Frankfurt, está al oeste, no está al este, está al oeste. Han recogido por toda Alemania, han generado un memorial sobre la reflexión, digamos, de los culpables, de los criminales, de los perpetradores, no solo de las víctimas. Es un poco al uso de la topografía del terror de Berlín, pero que es un debate muy interesante
que está entrando muy fuerte en Alemania. O sea, primero las víctimas, fuimos culpables, pero después también debemos contar la historia de los perpetradores y debemos jugar o no jugar con esta simbología y esta nostalgia. Cuando interpretamos Caídos en Navarra, cuando vemos los monumentos franquistas, debemos preguntarnos, predapio, si esto genera nostalgia o no genera nostalgia. Entonces ellos, esta torre estaba cerrada, no se visitaba nunca. Cuando abrieron el memorial nuevo, que no tiene nada que ver con este edificio, no tengo ninguna foto, no tengo ninguna foto, es un edificio en blanco, totalmente, digamos, translúcido, con un sentido así mucho más contemporáneo, obviamente, y transparente, y que genere más, digamos, no sé, zen, para decirlo de alguna manera, más reflexión. Y la torre se ha dejado intacta, solo hay una especie de sillas y pubs donde la gente es el espacio de reflexión. Obviamente un espacio de reflexión donde ellos están permanentemente documentando fotográficamente mucha gente que viene aquí a hacer saludos y vivir la información. Pero no han obviado este problema y la parte final de su memorial, su exposición permanente, va sobre la nostalgia y la sociedad de hoy en día. Bueno, es un ejemplo más de lo que se podría hacer o no se podría hacer aquí. Otro tema de reivindicar, resignificar, interpelar a la sociedad sobre los símbolos franquistas fue la exposición famosa del Borne, en Barcelona, y donde, en lugar de otras memorias, ¿no?, del tricentenario catalán, donde tenía además una visión teleológica en ese sentido, ¿no?, de la restauración de este mercado, mercados del siglo XIX, las ruinas del 1700, 10, 12, 13 hasta el 14, obviamente, pues de cómo generó una polémica, digamos, política tuitera en las redes sociales que planteaba el uso del desuso, la posibilidad o no la posibilidad de usar los símbolos franquistas. En este caso se planteaba un diálogo exterior entre la Victoria, que solo se retiró, digamos, del lápiz del Paseo de Gracia con diagonal, uno de los lugares céntricos, ¿no?, de Barcelona, solo se retiró en 2011. O sea, en Barcelona tampoco se hicieron los deberes como mucha gente piensa que se había hecho, ¿no? Y que dialogaba con esta estatua ecuestre decapitada que estaba en el Castillo de Montjuïc, ¿no? Este diálogo no sé si era muy evidente. La sombra de la Victoria era una sombra porque no quisieron bajar la estatua de la República original, porque está en un distrito de Nou Barris, un distrito más popular, no era su emplazamiento original. Tampoco acabo de ver esta sombra de la Victoria franquista que es la República, no la entiendo demasiado bien. Y el diálogo que pretende, ¿no?, para interpelar sobre todo a la sociedad. Lo consiguió perfectamente porque antes de inaugurar la exposición ya había un debate y un follón mediático, esto es la parte de dentro, interior, que había contenidos para explicar, incluso había esta especie de rostro, esta máscara mortuoria de Merino. Y la cabeza de Franco, no sé, la cabeza estaba dentro, fuera no tenía cabeza. Nuestro amigo Sánchez Castillo, no sé si sabe dónde está o no está. Él dice que no. Yo tengo muchas pistas, pero bueno, lo podemos decir en broma. Pero fue el último que hizo una actuación con esta estatua, con unos invidentes, hizo una pieza de audiovisual contemporánea que se llama Baraca y Táctica sobre esta estatua ecuestre, ¿no? También ha hecho sobre otras. Y bueno, ya veis la performance la hizo la sociedad civil, aparte de las discusiones en las redes y en la esfera política, que fueron muy duras. Y bueno, y al final esto duró pues 36 horas, al cabo de 36 horas, de diferentes acciones sobre la estatua, pues terminó ahí. Bueno, la imagen de la derecha, ¿no?, 2 o 3 personajes cogieron esta misma puerta, otra puerta, hicieron palanca y la tiraron al suelo. Entonces ahí quedó una especie de la primera performance sobre la estatua ecuestre. Ahora no sé si el ayuntamiento y nuestros colegas del ayuntamiento la querían restaurar, no sé. Sánchez Castillo también la quiere restaurada, sin restaurar, perdón, para hacer una especie de endoscopio a la estatua, etc. Bueno, sobre Barcelona ya se generaron esta especie de polémicas con el cambio municipal. Aquí también tenéis un ayuntamiento progre, no hace falta que lo diga, ¿no? Y siempre que se hace alguna cosa, cualquiera que sea, obviamente genera polémica y embestidas, ¿no?, acornadas de la oposición, en este sentido a la derecha. Claro. No hace falta esconderlo. Aquí fue Xavier Domènech, que ya empezó siendo un poco provocativo, que es el que retiró en 2015 pues, el busto del rey, ¿no?, de la sala principal del Ayuntamiento de Barcelona, que generó mucha polémica. Y nosotros trabajamos en un convenio con el Ayuntamiento de Barcelona, nuestro observatorio,
sobre Augusto Rey no, ya lo dejo muy claro, por mucho que yo opine frívolamente, pero sí sobre lugares de memoria que no tienen que ver solamente con la época contemporánea, sino que se resignifican o son conflictivos en nuestra época contemporánea, en el presente, como por ejemplo aquí tenéis la estatua de López López, que era un negrero esclavista, ¿no? Marqués de Comillas, y que nosotros propusimos un proyecto dentro del marco del convenio con el ayuntamiento que veo que no ha gustado nada, ¿no? Que era resignificar precisamente un monumento, sobre todo donde está él, arriba del todo, que ya se rehizo porque durante la República se tiró y fue el franquismo que rehizo esta estatua. O sea, solo contar el mismo monumento ya cuentas casi más cosas de lo que la sociedad desconoce o no sabe o ignora cuando pasa por esta plaza, que también es un lugar muy céntrico del casco antiguo de Barcelona, cerca del mar, ¿no? Del edificio central de Correos, ¿no? Y de la Loja, ¿se llama en castellano? ¿Loja? ¿Loja? No. La antigua Lonja de Barcelona, que es un edificio emblemático. Nosotros lo queríamos bajar, ponerlo a nivel de agua, buscar el agua que venía del mar, porque como había hecho fortuna también con los barcos de esclavos, recuperar el mar y dejarlo en el mar, pero aquí, en la misma plaza, ¿no? Entonces yo a buscar el agua original, el agua salada original del mar, meterlo en un cubo para no destruirlo. Y después también, como era un ciudadano honrado de la clase burguesía catalana, que había hecho mucho dinero y había organizado también la lonja y todo esto, pues que mirara a la lonja en vez que mirara a la calle pública. Bueno, era una idea, había 5 o 6 ideas más. Pero yo creo que no lo van a hacer y lo van a dejar al final. Y además, una cosa que nosotros no estamos de acuerdo, como observatorio, hay otras entidades de memoria que sí que están de acuerdo, que dentro de la oportunidad de ponerle el nombre de una de las primeras mujeres que era, digamos, abolicionista, Griselda Sardá, que además era ¿cómo diríamos? No nieta, sobrina de Ildefonso Sardá, del arquitecto. Además, faltan muchas calles en el nomenclator, ya lo sabéis, a mujeres, ¿no? De género y de significación. Y tiene que ver con la contrarréplica de esta memoria esclavista, ¿no? Nosotros hacemos visitas guiadas, etcétera, etcétera, pero van a ponerle una cosa de las revoluciones de las bullangas del siglo XVIII, siglo XIX. Y hay gente pues, que no estamos de acuerdo. Bueno, hay todo un debate que una vez se ha decidido actuar, encima generas un segundo debate que para mí es un poco innecesario, pero bueno. Teníamos aquí la oportunidad, como viniendo, de contar la memoria, ¿no? Esta memoria olvidada del esclavismo. Otro proyecto que ha sido participativo y que ya os hemos contado muchas veces, solo os digo en qué estado estamos actualmente, que es la cárcel invisible de las mujeres de Barcelona. La última actuación que se hizo, aparte de temas de conferencias, dinamización y todo esto, fue pintar el perímetro, porque las asociaciones de mujeres y familiares, y no solo familiares, sino las mujeres del barrio, dijeron que era muy importante saber qué abarcaba la cárcel, porque siempre decimos, no, el antiguo Corte Inglés de Diagonal. No solo fue el antiguo Corte Inglés de Diagonal. Hicimos una acción que se llamaba Acción Perímetro y era marcar con una pintura de estas de carreteras, pues todo el perímetro de la antigua cárcel. En principio se solicitó permiso, Espacio Público nos dieron permiso, con la condición de que la pintura fuera de estas que con 2 lluvias se iban, ¿no? Obviamente no. Las mujeres decidieron, nosotros no dijimos nada, decidieron que tenía que ser la pintura buena para que durara para siempre. Y bueno, y se marcó todo el perímetro, siempre un poco de pedagogía social, pedagogía de la memoria histórica, poniendo que era la cárcel de mujeres, y como aquí no puedes narrar, pues entonces ¿qué pones? Las fechas, para que la gente ya interprete que es cárcel de mujeres, pero que interprete que es también durante la guerra y la dictadura sobre todo, ¿no? Y que eran presas políticas, cosa que su placa no dice. Bueno, la última actuación que hicimos en Barcelona, otra que más o menos hemos ido colaborando era en reivindicar el espacio de la Modelo, y ahora que se ha vaciado de presos, en junio de este año pasado, pues ya se ha empezado a actuar a nivel municipal, ¿no? Ricard Viñes, el comisionado de memoria, pues hace todos los tipos de conferencias, también creo que mañana, ¿no? Se presenta Carabanchel, etcétera, etcétera.
pero nosotros ya habíamos reivindicado este espacio desde la sociedad civil también y universitaria, ¿no? Como hacer nuestro el espacio de la Modelo cuando todavía quedan presos. Y de alguna manera, aquí está la alcaldesa Colau, en el primer acto que se hizo en homenaje a los presos políticos dentro de una de las galerías, y acertadamente, obviamente, se tiene que convertir en un proyecto memorial, pero hay una discusión a nivel, digamos, urbanístico y municipal de la dimensión del proyecto, o sea, de la dimensión económica, de la dimensión, digamos, de las patas, de los ejes que debe tener esto y sobre todo de qué se derriba y qué no se derriba. Y desde los planes directores sobre la Modelo que hay antiguos, con qué se quedan, con qué no se quedan, y claro, hay elecciones en 2019, en mayo, y no sé qué se podrá hacer hasta entonces. De momento, dinamizarlo, ¿no? Un poco al estilo de Montluc, que también se ha hablado mucho de Montluc en otras presentaciones, inmediatamente, cuando ya no hay presos, abrirla como espacio público, como espacio de reflexión, de aprendizaje, etcétera, etcétera. Aunque, un poco como López, hay un poco de desencuentro con la plataforma de participación del distrito, donde están todas las asociaciones, y un poco el ayuntamiento por el tema de si te cuento lo que voy a hacer y no te cuento lo que voy a hacer. Pero esto pasa en todos lados. Yo diría que es más de comunicación. Y una de las últimas acciones que hicimos ahora también de participación en el espacio público, como un eje memorial importante, y enganchar con los públicos, enganchar gente joven, fue con un artista muralista y grafitero, bastante reivindicativo, Roland Bloch. Pues fuimos a buscar un instituto de bachillerato, el bachillerato artístico, que se llama Moisés Broggi, además, y que fue un médico de la República, y con la mayoría alumnas, en femenino, pues bueno, fuimos a dar un par de clases sobre la deportación, el holocausto, etcétera, etcétera, y después de la clase, digamos, estaba la clase artístico-técnica de rock, que les enseñó cómo ellos debían crear este mural. Entonces, en vez de solo contratar al artista para que nos hiciera el mural, que también está muy contento de ser contratado, obviamente, ¿no? Pero lo que hicimos es este mural participativo, aquí veis los alumnos y el artista, lo que es el de abajo agachadito, con el rol que tiene, y después ya actualmente en la capilla de Santa Ágata, del Museo de Historia de la Ciudad, lo partimos porque no cabía así unido, y se está expuesto ahí, después va a ir al instituto mismo, estar en el hall de la Universidad de Barcelona, porque somos de la Universidad de Barcelona, y pienso que es un proyecto interesante. Recibimos algunas críticas, ya lo sé, porque obviamente esto es una obra original que ha bebido de fotos y de obras antiguas, de Art Spiegelman, del Comic Mouse y de diferentes, ¿no? Y con el artista se decidió y decidimos, pues la comisaria fue Nuria Ricard, y yo también está en la dirección, de que estos nombres, en vez de ser deportados a húngaros o rumaneses o polacos judíos, pusiéramos nombres del censo de los deportados de Barcelona, ¿no? Y algún español también está, y alguna mujer significativa, como Neus Català, que es de Barcelona, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, recibimos alguna crítica de por qué aquí tiene que ser solo judíos. Es mentira, el holocausto ya sabes que se conmemora por unas asociaciones de presos políticos, de gitanos, etc. Hubo una pequeña discusión, pero aparte de esto, ¿no? Yo pienso que fue un proyecto muy bonito y muy interesante. Y nada más, no sé si hay mucho tiempo, me había guardado los 2 minutos últimos para hacer publicidad, porque ya que estoy aquí la hago. Hemos presentado la primera revista, el primer número de la revista, y un poco es esta amalgama, ¿no? que os he intentado mostrar en algunos ejemplos de los múltiples que estamos trabajando, y digamos que, bueno, contamos con la presencia como autores de esta primera Observing Memories, que es el primer número de nuestra revista, y que es una revista de divulgación, básicamente. Hay 1 o 2 artículos científicos que abren, en este caso es de James Edward Young, que es uno de los máximos especialistas en contramonumentos, contramemoriales en el mundo, y después de Henri Rousseau, el historiador de ciencias políticas de París, sobre el tema de la memoria, y después artículos cortitos sobre reflexiones un poco al uso, sobre los símbolos nazis, de Stefanie Hellich en Berlín, sobre sí, en Alemania está todo prohibido, hay leyes que prohíben la simbología nazi. No, esperad, no. Busquemos un artículo que
y que nos cuente un poco el estado de la cuestión. Saber el estado de la cuestión, de la situación, siempre me oís decir lo mismo, aprender antes de actuar es muy productivo a la hora de, después de hacer reflexiones, incluso declaraciones a la prensa o declaraciones públicas sobre qué se hace y qué no se hace, ¿no? Y obviamente, aparte del sol negro, por ejemplo, en Alemania, y lo pongo a nivel de anécdota, pues ya habéis visto en Italia la estación, pero en Alemania las águilas no están prohibidas. Entonces veis muchos edificios del nacionalsocialismo y de la época del Tercer Reich, pues que todavía tienen el águila. Lo que sí que está prohibido es la esvástica como tal, eso sí, y después la apología del negacionismo, la apología del negacionismo y del revisionismo, ¿no? De alguna manera. Pero ya sabéis cómo el partido neonazi de extrema derecha no está prohibido y además, por desgracia, está subiendo hasta 15 diputadas en el Reichstag por primera vez. Bueno, aparte de esto, pues también presentamos nuevos museos memoriales, que esto me lo guardaré para la próxima vez. No sé si lo conocéis, el de Lisboa, que es el Museo de Aljube. Un proyecto muy interesante, que es en el centro de Lisboa, la cárcel política, digamos, de los resistentes de la dictadura de Salazar, donde se han recuperado pues, todos estos espacios de la antigua cárcel de Aljube y se ha hecho un museo memorial municipal moderno, contemporáneo, y además donde está toda la documentación, ¿no?, de la DIMA y de la policía política, etcétera, etcétera. O sea, es también conocimiento, aparte de museización, y han empezado ellos pues, a hacer ahí, a realizar, ¿no?, exposiciones no solo artísticas, y también a trabajar muy interesantemente el tema de la memoria, y también son uno de nuestros socios. Bueno, no me alargo más, supongo que os he dado algunos elementos nuevos que quizás no habíais escuchado otros días para discutir y para lanzar así un debate genérico sobre las políticas y los usos y abusos de memoria, más o menos. Muchas gracias. Pues vamos a seguir, Juan Carlos. Descompensamos los tiempos, como es lógico. El invitado ha tenido más y nosotros nos resignamos a tener menos. Venga, adelante, sobre. Buenas tardes a todos y a todas. Jordi nos da la perspectiva de la memoria europea, y la memoria en España presenta características peculiares, porque nosotros somos un país todavía con más de 100.000 cuerpos enterrados clandestinamente. Somos un país donde todavía hay calles en los pueblos con nombres franquistas, nombres que ofenden a mucha gente. En fin, tenemos unas características peculiares, y cuando analizamos la memoria, la analizamos desde esa perspectiva, es decir, desde la perspectiva de que el franquismo en España, los crímenes del franquismo en España, en buena medida permanecen impunes. En buena medida. Nosotros hemos analizado, desde AMESDE, hemos analizado la cuestión desde la perspectiva legal, es decir, qué estamos haciendo en memoria histórica o qué se está haciendo en memoria histórica en España en términos de legislación, porque es generalmente conocida la Ley Zapatero del 2007, pero no hay suficiente publicidad y conocimiento de que desde las distintas comunidades autónomas se han hecho un montón de cosas. Nosotros hemos hecho este estudio de cómo es la legislación en España en materia de memoria histórica con un doble objetivo. En primer lugar, queremos ayudar a todas las comunidades autónomas que todavía no han hecho nada en materia de legislación. Le queremos ayudar dándole herramientas sobre cómo está el estado de la cuestión en otros sitios, en los sitios donde efectivamente se ha legislado. También porque queremos conocer el punto de la situación, queremos saber cómo la sociedad española, a través de sus representantes, está interpretando el problema de la impunidad del franquismo y la necesidad de dar una solución a todos esos problemas que todavía están pendientes. Bien, con esta idea, o partiendo de esta idea,
dar cuenta de que en el 2007 se publica la ley 52, que es la ley que hace el gobierno Zapatero, y con posterioridad se han hecho hasta 6 leyes en comunidades autónomas. Por este orden, Cataluña, con un paréntesis, la ley de Cataluña es 2 meses anterior a la ley Zapatero. Pero bueno, la ley de referencia sin duda es la ley Zapatero. Bien, se hace la ley 13/2007 del Memorial Democrático de Cataluña, posteriormente Navarra hace su ley en el 2013, el País Vasco en el 2014, las Islas Baleares en el 2016, Andalucía en el 2017 y Valencia también en el 2016. Las comunidades autónomas más significativas del Estado español han hecho leyes de memoria histórica. Ahora veremos un poco cuáles son sus contenidos, pero bueno, son contenidos desde luego muy concretos, muy específicos. Están hablando de materias propias de la memoria histórica y lo hacen de una manera muy bien estructurada. Ya para tener una visión global, en el 2016 la vicepresidenta de Cantabria anuncia una futura ley de memoria. También en abril del 2017 se presenta un anteproyecto de ley de memoria de Aragón. Extremadura lo hace en el 2017 y recientemente, como antes comentaba Jaime, Castilla y León saca un proyecto de ley de memoria histórica. Castilla y León. Nos preguntamos, ¿qué pasa, por ejemplo, con Asturias, donde hay un gobierno de izquierda? Bueno, parece que se están haciendo cosas. Las noticias que tenemos es que efectivamente hay trabajos avanzados y también la otra comunidad es Castilla-La Mancha, donde hay actualmente un gobierno de izquierda, en el que efectivamente también se están haciendo cosas. Hay algunas discrepancias entre Podemos y PSOE, que como sabéis coaligan el gobierno allí, pero realmente ya se están haciendo algunas cosas. ¿Qué han aportado estas leyes que se han dictado en las distintas comunidades históricas del Estado? Pues han aportado una enorme coherencia, o han aportado la coherencia de la que carecía la ley de 2007 de memoria histórica. Quiero matizar esto. La ley de 2007, la ley Zapatero, es una ley importantísima. Es el primer paso. Es de donde parten todas las demás, pero sin duda tiene 2 o 3 aspectos que la hacen muy limitada. El primero es que la iniciativa de búsqueda de los cuerpos corresponde a las familias, es decir, no hay una iniciativa por parte de la administración, por parte de los poderes públicos para que realicen esas cosas. La siguiente es que no se anulan las leyes, mejor dicho, las sentencias judiciales dictadas por los tribunales franquistas, completamente ilegítimos. Y, por último, no existe una normativa sancionadora para quien incumpla la ley. Cualquier alcalducho que quiera no quitarle la calle a Franco que tiene en su pueblo, se permite hacerlo. Y no le pasa nada. Bien, estas cosas, todos estos aspectos, prácticamente en su totalidad, han quedado paliados por las leyes de memoria histórica. Las leyes de memoria histórica de las comunidades autónomas han legislado sobre un montón de aspectos. Declaración de ilegitimidad o petición de nulidad de las sentencias dictadas durante el franquismo. Todo un capítulo sobre localización, identificación y preservación de restos. Las leyes están regulando esto, estas leyes de comunidades autónomas están regulando estas materias con muchísimo detalle y con muchísima eficiencia. Denuncia ante el Poder Judicial. Es que cuando nos encontramos unos restos, hay que ir al juez. Cuando nos encontramos unos restos en los que se puede interpretar
que hay síntomas de violencia, hay que ir al juez y decirle, señor juez, ocurre esto. Esto lo dice la ley de enjuiciamiento criminal con carácter general. Pues bien, aquí lo que dice, no, si han pasado más de 20 años, eso está prescrito y no decimos absolutamente nada. Lo que está diciendo esta ley, lo que están diciendo estas leyes, estamos ante delitos de lesa humanidad, delitos que no prescriben, delitos que pase el tiempo que pase, tienen que continuar siendo esclarecidos y perseguidos, y estas leyes lo que están diciendo es que cuando nos encontremos con restos donde se aprecie que ha habido violencia, en esos casos hay que investigar y hay que, por supuesto, enjuiciar. Estas leyes también hablan de retirada de símbolos y distinciones. Claro, es que se han hecho hijos pródigos o hijos en prácticamente todos los pueblos, incluso hay pueblos donde se ha puesto el nombre del dictador, no sé qué, del caudillo. Las edificaciones de exaltación de la guerra civil y la dictadura, como por ejemplo el Valle de los Caídos, también es otra materia sobre la que se está legislando. Luego después hay todo un capítulo en estas leyes, como son planes de estudio, creación de lugares de memoria, centros documentales y documentación, estructuras organizativas, todas estas cosas que están relacionadas, por ejemplo, el tema de la memoria histórica, cómo se reúnen todos los documentos que tienen los particulares en sus domicilios, de la sentencia que condenó a mi padre o a mi abuelo, o de la prisión que padeció tal o cual persona. Son documentos que muchas personas tenemos en nuestros domicilios, y hay proyectos muy avanzados en estas comunidades para que exista un centro de documentación donde podamos mantener y preservar toda esa documentación que nos habla de la historia reciente. Hay un capítulo de reparación económica a las víctimas, recursos económicos, una declaración de crímenes contra la humanidad y una cosa muy importante, una declaración de la necesidad de la comisión de la verdad. MESDE y otras organizaciones formamos parte de la plataforma por la Comisión de la Verdad, y esa plataforma está siendo apoyada, está siendo requerida. La creación de la Comisión de la Verdad está siendo requerida desde muchas de estas leyes, concretamente desde las dos últimas, la de Valencia y la de Andalucía. Ahí ya se están reclamando la constitución de una Comisión de la Verdad, materia sobre la que estamos trabajando, y estamos trabajando con mucho empeño. Por supuesto, estas leyes también incorporan un capítulo que es las sanciones por incumplimiento. Esto no venía en la primera ley, en la ley Zapatero de 2007, sin embargo, ya se incorporan en las leyes del 2017, concretamente la de Andalucía y Valencia. Y bien, esta es la situación. Es decir, hay una expectativa de poder paliar los déficits que son importantes en la ley original, y esa expectativa para paliar viene por una vía indirecta, que es la legislación de las comunidades autónomas. El problema de la legislación de las comunidades autónomas es que su vigencia solo corresponde a los territorios, es decir, Andalucía no puede legislar para Extremadura o para Castilla-La Mancha, tiene que legislar exclusivamente para Andalucía, con lo cual estos avances sí pueden tener importancia, pueden resultar de mucho interés en cada uno en su zona de influencia, cada uno en la zona en la que la legislación es vigente para ese territorio, pero no con carácter general, y por supuesto no pueden poner freno al tema de que el Estado no haya legislado la anulación de las decisiones franquistas, de las decisiones
donde, yo qué sé, lo que conocemos con mucha frecuencia, se le condena por levantamiento contra el orden. O sea, es decir, esta falacia enorme, rebelión, auxilio a la rebelión. Es decir, bueno, estas decisiones judiciales no pueden ser anuladas con carácter general, porque la justicia es una competencia exclusiva del Estado, con lo cual las comunidades autónomas no tienen esa capacidad de poner freno, de limitar. Hay 3 o 4 conclusiones en torno a estas ideas generales que quiero resumir brevemente. La primera es que la memoria histórica, de cuyo núcleo central forman parte de los crímenes del franquismo, es una materia pendiente de solución. No está solucionada. Por mucho que digan, es que vienen hablando de sus abuelitos, no está solucionada. La prueba más fehaciente es que hay 6 más 3 o 4 comunidades que están legislando y están diciendo lo que se puede y lo que no se puede hacer. Esto significa que los representantes del pueblo español en los ámbitos en los que se refieren tienen preocupación por esta materia que no consideran resuelta. Evidentemente no se puede considerar resuelto el hecho de que haya más de 100.000 personas enterradas en cunetas, desaparecidas, no se puede considerar resuelto. Y en todo caso, si alguien tiene que considerar resuelto esto, son las víctimas, nunca los verdugos. No me vale que llegue un verdugo de no, olvidemos. ¿Que olvidemos qué? Quien tiene que olvidar es el que ha sufrido el daño. Quien tiene que perdonar es el que ha sufrido el daño. Entonces, cualquier proyecto sobre memoria histórica que no cuente con la posición de las víctimas, que pretenda cerrar el asunto desde la posición de los que dieron el golpe o de sus amigos o de los que les comprenden, no es una solución estable ni razonable. Se observa un avance muy importante en las legislaciones sobre memoria histórica, que son las que vienen de estas diversas comunidades autónomas. Ha habido un avance importantísimo. Es decir, como técnica de legislación, hay poco que añadir a lo que ya se ha hecho. Si estas normas, si estas nuevas aportaciones se incluyeran también en una ley de carácter general que mejorara, que modificara mejorando la ley de memoria histórica del 2007, la ley Zapatero, si eso, es decir, ya no había que inventar nada. Está todo en estas leyes de memoria histórica de las comunidades autónomas, porque han legislado con detalle y con precisión la práctica totalidad de las materias. Pero, cuidado, hasta que esto no, es decir, hasta que no se incorporen estos avances, no, desde el punto de vista de la ley general, no hemos todavía conseguido ningún avance. Se constata la falta de actividad legislativa en un número significativo de comunidades autónomas, ya no tan significativo, de 19 comunidades autónomas. Tenemos entre leyes y proyectos de ley 11, las que nos quedan son muy pequeñitas, las que nos quedan son comunidades autónomas con una población relativamente reducida, pero tenemos el gran hándicap de Madrid. Madrid es una vergüenza. Nuestra compañera Mirta ha estudiado la represión en Madrid, ha escrito libros, y sabemos que la dictadura en Madrid fue brutal y la represión fue brutal, de forma que Madrid claramente precisa una ley de memoria histórica, una ley que ponga fin a esta vergüenza en la que nos movemos. Hubo algunas iniciativas, hubo algunos movimientos en Madrid, en el órgano legislativo, pero no se han concretado en nada. Vamos a continuar trabajando para que, con una nueva estructura política, con un nuevo reequilibrio político, podamos cambiar esta situación.
Lo que ha ocurrido realmente para que se hayan producido todas estas leyes que acabo de mencionar es que han cambiado el signo de los gobiernos en esas comunidades autónomas. Valencia crea esta ley después de que Compromís y el Partido Socialista gobiernen. Aragón, Navarra, cuando hay una mayoría parlamentaria de izquierdas, aunque no era una mayoría de gobierno. Bueno, probablemente en Madrid, más temprano que tarde, tengamos la oportunidad de cambiar el signo político y podamos terminar con esta vergüenza de no disponer de una ley de memoria histórica en un territorio tan terriblemente masacrado por el franquismo. Por último, necesitamos establecer mecanismos legales que blinden la financiación de las actividades de memoria histórica. No es soportable que un presidente del gobierno salga en la televisión jactándose de que incumple las leyes. No, a esa financiación cero. No es soportable. Esto en los países serios no puede pasar. La memoria histórica es una cuestión que tiene que ser una cuestión de Estado. Se tiene que reparar la situación de Estado de tener muertos en las cunetas, de tener nombres en las calles o calles con el nombre del dictador o amigos suyos. No es soportable, esto no es soportable en un país de la Unión Europea, y por eso el tema de la memoria histórica tiene que ser una cuestión de Estado, que no puede quedar en manos de este o aquel gobierno. Yo con esto, que es la exposición que quería hacer. Buenas tardes, yo soy de la casa, o sea que tampoco hace falta gran extensión. Me alegra mucho oír a nuestros compañeros y amigos, y también amigos, porque además creo que hace falta este tipo de recuento. Y hay que, yo creo que por un lado hay que lamentarse de muchas cosas, pero hay que verlo en positivo, es decir, hemos avanzado mucho. Como nos comentabas, hay muchas comunidades autónomas. Andalucía, por ejemplo, Andalucía ha hecho maravillas. Castilla y León, ¿quién iba a decir? En Castilla y León, la capital de la cruzada, Burgos, la capital de la cruzada, lo que se ha hecho en exhumaciones, en actividades, o sea que se ha hecho mucho, y además me agrada y creo que es un punto de partida muy trascendental, ¿no? Con respecto a Jordi, hay algo muy propio en nuestros días, que es la visión transnacional y hacia donde nos empujan a todas las asociaciones, ¿no? Yo creo que hay en ese terreno, has hecho mucho, has hecho mucho, y nosotros todos estamos encaminados por esa línea. Y luego respecto a Madrid, que aquí tenemos a Chema Urquijo, ¿no? Bueno, yo creo que se ha avanzado. Aquella investigación que hicimos hace 20 años pues ha durado hasta ahora sin tocar. Es una investigación científica. Ahora bueno, pues parece que han encontrado 300 más, o sea que nos habla de ese Madrid mártir, que es muy importante. Cuando decimos Madrid es una vergüenza, Madrid es un ejemplo. Madrid es un ejemplo de cómo el pueblo de Madrid resistió, y resistió hasta el final. Cuando cayó Madrid ya no había más que... No, o sea, que es que no es por nada, pero andamos un poco flacos de amor patrio, y convendría que lo que le sobra a algunos nos falta a nosotros. O sea, que aquí hubo una lucha hasta el final. Y tristemente la represión fue más dura, de las más duras de España, por no decir la más dura, de las más duras de España. Todavía hay mucho que hacer también todavía, a pesar de este último recuento que amplía el número de víctimas, y bueno, estamos llamados a un memorial
estoy encantada con esa idea, ¿no? Y claro, todos aquellos que hemos tenido contacto con este mundo, pues siempre nos decían los familiares de las víctimas, ay, y nunca se hará nada, y ay, solo queda para los padres, para el entorno familiar, el recuerdo de todos ellos. Bueno, si algún día se hace, la verdad es que será una maravilla, ¿no?, tenerlos aquí. Así que yo no me extiendo, como siempre me tenéis aquí al lado, ¿no?, sí, porque vengo a casi todas las actividades. Y bueno, en ambos casos yo creo que habéis dado dos líneas que tenemos que seguir también. Gracias. Mirta nos ha dejado un poco de tiempo, breve, pero un poco de tiempo por si quiere alguien hacer un comentario, una pregunta o una intervención breve. Claro, para que si quiere intervenir más gente que lo diga, porque habrá un solo turno, ¿no? Habrá un solo turno. José Manuel ha pedido la palabra, ¿alguien más quiere intervenir? Bueno, pues eso es después de José Manuel contesta a la mesa que se dice y cerrará. Sí, yo agradezco a Jordi, ¿no?, que haya venido a Madrid. Debe ser el primer catalán que viene a Madrid sin pasar por la Audiencia Nacional, ¿no? Pero también me considero un poco víctima de él, porque ahora empieza dentro de muy poco el Chelsea-Barcelona, y luego también porque nos ha virlado el proyecto en el que participaba AMESDE, el Ayuntamiento de Bustar Viejo, asociaciones de Bélgica, de Luxemburgo, de Francia, de Italia, la Universidad de Valencia, etcétera. Y ellos no sé cómo hacen, pero siempre se llevan el gato al agua en el proyecto europeo de Europa por los ciudadanos, ¿no? Y esa es la primera pregunta, es decir, la Unión Europea, ¿no? ¿Cómo lo habéis logrado, no? ¿Cómo lo habéis logrado? Claro, no tanto, sino que, más general, la Unión Europea que, bueno, basa sus valores democráticos en la cultura antifascista, ¿no? Una nueva guerra y un nuevo fenómeno del fascismo, vuelve a repetirse en Europa, ¿no? Habilita de vez en cuando fondos para actividades de memoria, ¿no? Memoria a la cual se han incorporado los países de Europa Central y Oriental desde otras perspectivas, evidentemente, pero que también justo es que participen, lógicamente, que ellos tienen también su memoria y su derecho, ¿no?, a la memoria. Entonces, la idea de la Unión Europea podría decirnos algo, porque sabe mucho de esto, Jordi, sobre cómo financiar los proyectos transnacionales. No tanto eso, sino decir la importancia de la Unión Europea en la financiación de algunos proyectos transnacionales, y luego si la participación de esas sociedades de alguna manera se entroncan y se van integrando, y nosotros en ellos, para buscar una memoria común, ¿no?, a pesar de esas perspectivas históricas tan distintas de ellos y nosotros, ¿no? Así que, y luego algo que me ha llamado mucho la atención, una frase que deberíamos tener nosotros como cabecera, es acercarnos a nuevos públicos, ¿no? Es verdad que el enfoque puramente histórico o victimista o de la memoria petrifica de alguna manera, o corre el riesgo de petrificar, como decía él, para algunos museos que están concebidos de esa manera. Sin embargo, hay otras formas, y él nos ha enseñado algunos ejemplos: los graffiti, las performances, la perimetración de la cárcel, el modelo de Barcelona, etc. Nuevas formas que proyectan y llegan a un público mucho mayor, amplía los públicos, que no son solo ya los públicos tradicionales de las redes de memoria, activas, etc., sino que busca para esa transmisión intergeneracional. Hoy han muerto ya prácticamente todos los que lucharon en la guerra de España. Han pasado 40 años y hemos avanzado mucho, pero todavía queda mucho por avanzar. Pasarán otros 40 años, serán 80 años, y para muchos será todo esto de lo que hablamos, será como la guerra de Cuba o la guerra de Marruecos, ¿no? No lo digo en un sentido pesimista, digo esa búsqueda de los nuevos públicos y esa transmisión a las nuevas generaciones. Ellos intentan lograr, ¿no?, su fundación, desde su fundación. Europa. Bueno, si quieres. No es una pregunta, es una tesis, pero Es Europa. No, el tema de proyectos europeos es una buena noticia, en el sentido de que
esté bien porque estos proyectos, ya lo conté una vez, o sea, eran exclusivos de proyectos sobre el nazismo y el estalinismo. Nosotros ya fuimos, por eso supongo que también hemos entrado un poco en esta dinámica de las instituciones europeas, porque fuimos muy críticos, y siempre lo he dicho, ¿no? El primer proyecto que presentamos, vamos a presentar un proyecto en contra vuestra, pero bueno, a ver si nos lo dais, ¿no? Y nos lo dieron. Entonces a partir de ahí ya todo evolucionó. Y ahora ya no vamos tampoco, no te hemos robado nada, porque ya no vamos por proyectos, sino que tenemos un convenio. Y además, la semana pasada supimos que hemos renovado hasta 2021, entonces estamos doblemente contentos, pero no robamos nada. Y yo pienso que estos convenios deberían ser muchos más amplios. De hecho, para memoria está dentro de ciudadanía, y para ciudadanía, no solo memoria, pero para ciudadanía se pide el 1% casi equiparado a lo que tiene cultura. Eso es lo que se está pidiendo actualmente. Se votó en el Parlamento Europeo, donde además había una ponente que era española, de María Teresa Jiménez Barbat, de Ciudadanos, y es una de las primeras o únicas votaciones del año pasado que sacaron de los 500 y poco, 460 votos a favor. O sea, todo el Partido Popular Europeo, casi todo, votó a favor. ¿Que esto va a ser posible? No, porque está el Brexit. Entonces el Brexit va a dar unas recortadas que vamos a flipar, sobre todo los países, ¿no?, mediterráneos, y que, bueno, unas recortadas en ciertos aspectos, porque han entrado otros países que hace más poco tiempo que reciben y que realmente tienen un PIB más bajo. Y después el tema de la memoria también, muy resumido también, ha estado impulsado a partir de 2004, cuando entran todas las repúblicas de la exórbita soviética, para decirlo de alguna manera, los países bálticos, Polonia, Chequia, Rumanía, que presionan, Hungría, que presionan, sobre todo Polonia, que presionan para que haya política de memoria. Lo que pasa es que Polonia, por ejemplo, y Hungría destacadamente, siempre os pongo ese ejemplo de la portada del libro, por ejemplo, del libro Memorias de Budapest, pero como siempre ahora no lo he traído, pero todavía es un debate muy potente, el libro Memorial existe, y Orbán está haciendo lo que le da la gana, pero claro, con resultados electorales, ¿no?, en Polonia del 60-70% de mayorías absolutas, hacen lo que les da la gana, manipular el pasado, y hacen una política de memoria activa muy importante. Aquí no se hace política de cero, ¿no?, los 5 ceros de Rajoy. Dijo 0, pero ya lleva 5. Y si os imagináis, estamos haciendo memoria ficción, que fuera al revés, ¿no? Eso es lo que hacen estos países. Es decir, sí, tranquilo, política de memoria, yo y la mía. Y de verdad, en el sitio de Varsovia, bueno, son cifras que aquí nunca nadie, de momento, podrían, porque, bueno, ¿no?, un teatro, ¿cuánto vale un teatro? Pues está, el memorial también vale 40, 50 millones, pues no sé, al uso, ¿no?, más o menos, yo qué sé. Centro cultural, ¿cuánto vale? ¿No? Museo del Diseño en Barcelona, ¿cuánto vale? Pues coges lo que te ha costado el Museo del Diseño en Barcelona, que no me voy a meter con el Museo del Diseño, pero por comparación, y con eso puedes hacer una modelo, no hace falta que la segmentes. Puedes hacer casi todo, con mínimo el panóptico, los 5 brazos, casi todo, un espacio de memoria cultural internacional brutal. Y además al uso contemporáneo. Que haya exposiciones, que haya de todo, pero que se active. Al uso totalmente contemporáneo como espacio cultural. Entonces, de hecho, una propuesta entre nosotros, pero centro de memoria cultural, arte y cultura contemporánea, como CCTV, como otros lugares, serían espacios bastante más revolucionarios en temas de memoria. Entonces, esos países sí han hecho mucho trabajo. Ahora hay un pollo con la Casa de Historia Europea, porque Polonia está, bueno, y la presidencia de Polonia está, bueno, histérica y cabreada, por decirlo rápido, y que quiere cambiar toda la exposición que habla de historia de Polonia dentro de la Casa de Historia Europea. Están totalmente en contra, cuando uno de sus, digamos, constructores de la idea de esta hegemonía de la memoria común que se veía a través de la Casa de Historia Europea, de un expresidente además de Pöttering, era por presiones también de los bálticos, sobre todo de un diputado de Estonia, que es muy pequeño pero tenía poder en ese momento en el Parlamento Europeo, y de Pöttering. Entonces, y ahora son los que están, bueno,
están machacando cada día al Parlamento Europeo que eso se tiene que cambiar, que es un insulto, una vergüenza y tal. Cuando en los otros países puedes criticar, si algún día vamos a visitarlo conjuntamente ya lo veréis, o si te gusta lo poco que hay de España, pero te gusta la visión que dan o no te gusta, puedes decir muchas cosas y como experto puedes decir muchísimas, ¿no? Pero es el país que más está luchando, pero quieren imponer su memoria, entonces sus memorias manipuladas, que no cuentan la responsabilidad de los nacionales, los autóctonos en las matanzas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero fueron ellos que defendieron esto. Y te voy a decir una cosa, sin ellos y sin sus votos, este presupuesto nunca será ampliado a 500, no sé cuánto eran, miles, millones de euros para temas de ciudadanía, donde está memoria como eje central, hay dos ejes solo, ciudadanía y memoria, si ellos no votan a favor. O sea, sinceramente, desde el oeste los necesitamos. Y el futuro, bueno, el futuro será clave en 2021, que están los nuevos programas para 6 años, 7 años más, que pasará después del Brexit, y es todo política, o sea, quién va a votar y cuánto van a votar, cuánto dinero habrá para políticas de memoria. Sí que hay una sensibilidad creciente de que es un tema que no se puede cerrar, no se puede dejar a cero, es un tema que configura la identidad europea y las memorias diferentes y plurales, porque ellos querían crear una identidad común y una historia común, es mentira. O sea, todos tenemos historias diferentes. Lo que sí que defiendo yo, igual me equivoco, es que entre un estonio y un catalán o un lusitano o un griego, la historia es totalmente diferente, los procesos históricos son totalmente diferentes. Y sus memorias sangrientas de víctimas de represores, etcétera, son diferentes. Aunque hay barbaries comunes, del estalinismo, nazismo y tal. Pero sí que es muy igual, muy parecido, que nosotros nos damos cuenta, y eso pienso que lo hemos cogido como una oportunidad, o estamos trabajando en ello, que los procesos memoriales sí que son muy parecidos. Ellos tendrán su problemática sobre un monumento de no sé qué, y es ese proceso, la historia es diferente y el monumento significa otra cosa. Pero si tú lo trasladas aquí, o a caídos o no sé qué, verás que el proceso es muy parecido. Porque las sociedades contemporáneas tampoco somos tan diferentes, vivimos en una órbita bastante europea, ¿no? Y esos procesos son lo que es muy interesante compartir. O sea, hay procesos memoriales no cómicos, pero sí que muy análogos en el tema de politización, en el tema de qué pasa con las víctimas, en el tema de estas reflexiones generales, que es donde nosotros nos sentimos muy acompañados y donde nosotros aprendemos mucho, en el tema de legislación, etcétera, etcétera, etcétera. Que, oye, el análisis es muy importante lo que estáis haciendo, estadísticamente el análisis. También alguien, siempre lo decimos, habría alguien que tendría que impulsar desde la academia, pero desde las instituciones, un par de tesis y un par de trabajos de análisis sobre los movimientos sociales en España en la memoria. ¿Existen, no existen? ¿Solo sobre fosas? ¿Solo sobre símbolos? ¿Solo ligado a instituciones y sindicatos y partidos políticos? ¿No? Alguien que además esto directamente bien hecho, todo el mundo sacaremos mucha información, mucho fruto, igual que vuestro análisis sobre las leyes, que con nuestro congreso fue perfecto, ¿no? que pudieses participar. Pero bueno, ya me estoy enrollando. Sí, yo por cerrar un poco el tema, porque yo creo que hemos estado en la evolución propia de nuestra asociación, por no irnos más allá, desde el principio. Yo creo que hemos ido encontrando que hay un horizonte de valores que explican desde el concepto del deber de memoria, efectivamente no se educó en ello, pero desde ese concepto del deber de memoria yo creo que sí que hay una perspectiva para analizar la historia, para analizar el pasado, que conforma la defensa de unos valores de futuro. Es decir, si el proyecto de vida que queremos para nosotros y nuestros descendientes es un proyecto de convivencia en libertad, tiene unos valores. Si quieres construir otro tipo de sociedad es otro. Pero es que eso es el objeto de la mirada con el que tenemos que estudiar el pasado. Si aquellos que lucharon por construir una formación social y de vida mejor no son reconocidos, es difícil que podamos aprender algo. Si no entendemos que desde el punto de vista de la víctima hay una interpretación de la historia
que sigue siendo el análisis de los hechos, que no debe perder su condición de ciencia, pero sí hay un punto de vista distinto, no entendemos cómo construir el futuro, con qué herramientas trabajamos para el futuro. Y yo creo que nuestra formación, lo hemos dicho muchas veces, como asociación estaba el empeño de que los movimientos sociales y la academia hubiera una conexión, de ahí la creación de la cátedra, porque somos conscientes de que la academia tampoco debe ser el limbo de los sabios, debe atender desde el conocimiento y su experiencia como investigación de las demandas que la sociedad necesita, del conocimiento que necesitamos los ciudadanos para poder desenvolvernos en nuestra vida. La historia, la filosofía, todo esto que ahora las humanidades parece que son adornos y sin embargo son los elementos sustanciales que permiten que podamos entender cómo se organiza una sociedad, qué tipo de valores y qué tipo de relaciones estamos estableciendo. No hay solamente un objeto de producción, o de trabajo o de explotación, y yo creo que simultáneamente también hay una contestación, con ello termino, a la pretensión globalizadora de uniformar y excluir las culturas que no son hegemónicas. Yo creo que también hay, en eso de la identidad, una manera de entender que la diversidad, lejos de ser un inconveniente, tiene que ser un factor de desarrollo y la comprensión de lo que la humanidad como género supone como patria. Yo creo que ese tipo de elementos, yo creo que son una manera distinta de enfocar. Venimos de la hecatombe, de la barbarie, se señala que a partir de esa barbarie hay que repensar el mundo y la sociedad de forma distinta, y tenemos que entender que lejos de favorecer esa construcción, que de ahí viene la construcción europea, no la arquitectura europea moderna, pues lo que estamos padeciendo es el desmantelamiento de sus valores y por lo tanto el resurgir de los mismos demonios que nos condujeron hace ya casi más de 80 años al desastre. En la medida en que desarticulamos Europa, en la medida en que resurgen los nacionalismos con la fortaleza que están resurgiendo, yo creo que se desmantela el proyecto común de convivencia que Europa había encontrado para evitar la guerra y organizar un futuro mejor. Yo creo que ese tipo de reflexiones tenemos que ir introduciéndonos también a la hora de analizar lo que significa la historia, la memoria, el derecho y la justicia, porque sin ellos no hay futuro, y no hay futuro no solamente para nosotros, sino para toda la especie. Tenemos un presidente en Estados Unidos que puede apretar un botón y finalizar, y puede ser muy gracioso, pero resulta que es que tiene condiciones para poderlo hacer, y podemos encontrarnos en el otro lado otro que haga, y claro, todo está muy al alcance de la mano, podríamos decir. Yo creo que tiene que haber una resistencia, una oposición y un clamor ciudadano